Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y los mandaron llamar. En torno a él estaban sentada una multitud. Cuando le dijeron: allá afuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos pues a este texto que nos habla precisamente acerca de este mismo Evangelio. Y les pongo aquí en pantalla. Déjenme ver nada más que... sí, aquí está. Ahí estamos. El Evangelio del día de hoy es tomado de Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. Y vamos a leer, pues, esta reflexión que dice lo siguiente. Dice: el pasaje de la carta a los Hebreos ha subrayado que la encarnación de Jesús marca el final de la antigua ley e inaugura el nuevo culto en espíritu y en verdad, la obediencia amorosa, el designio del Padre. El fragmento evangélico nos ofrece la misma enseñanza, poniendo incluso más de relieve su radicalismo. Mientras Jesús está enseñando, alguien viene a decirle que su madre y sus hermanos le buscan. Es una buena ocasión para perfilar los rasgos del verdadero cristiano, del auténtico discípulo, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Jesús. Otros evangelistas refieren una afirmación todavía más incisiva: quien odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Es la carta magna que funda la familia sobrenatural. El cristiano debe ser capaz de poner a Cristo en el centro de su propia vida y anteponerlo a todo y a todos, exactamente como hizo María, madre de Cristo, según la carne, pero aún más discípula de Cristo en el Espíritu. Ella no se limitó a decir su sí decisivo para la historia de la humanidad, ese sí que abrió a Jesús la entrada en el mundo en el momento de la anunciación, sino que vivió después esta obediencia momento a momento, hasta la entrega suprema del Hijo al Padre, mientras por la obediencia de amor estaba junto a la cruz y su corazón era traspasado por una espada. Entonces se convirtió María en madre de la Iglesia, misteriosa fecundidad de una vida totalmente abandonada a la voluntad de Dios. Muy bien, pues como vemos, podríamos llevarnos un mal prejuicio, ¿no? Podríamos llevarnos una mala interpretación si nos quedamos tan solo con la parte del texto y no del contexto. Hay que entender aquí que Jesús no está diciendo que de alguna otra manera repudia a María y a sus hermanos, a sus familiares, y les está diciendo, no, ellos no son mi familia son los que hacen la voluntad de Dios, ellos no. O sea, no los está quitando, no los está, haciendo a un lado, ¿no? Muchos dirían: ay, Jesús como que sí se pasó, ¿no? Como que fueron palabras muy fuertes, se hizo a un lado a María, que era su mamá. No la hizo a un lado. Como lo dice en este texto, es María quien de alguna otra manera también es un modelo de obediencia a la voluntad de Dios. Y cuando Jesús dice que su madre y sus hermanos, su familia son los que hacen la voluntad de Dios, obviamente también está hablando de ella también, de su madre, de María. Porque ella es también uno de esos principales elementos que van a decirle sí a Dios Padre, que van a decirle sí a la voluntad de Dios, al proyecto de salvación. Entonces, como tal, no la está excluyendo, al contrario, la sigue poniendo de ejemplo.
aunque de manera implícita, ¿verdad? Aunque no la nombre, aunque no lo diga, está diciendo quien hace la voluntad de Dios. Y nosotros, si bien entendemos y hemos sido testigos de lo que la palabra de Dios nos ha revelado, es de que María es fiel cumplidora de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si está hablando también de ella, no está excluyéndola en ningún momento, en ningún sentido. Por el contrario, la está tomando en cuenta, porque él mismo lo está diciendo, quien hace la voluntad de Dios. Ojalá que también para cada uno de nosotros sea precisamente de esta misma manera. Queremos formar parte de esta familiaridad, de esta relación con Dios. Hay que hacer la voluntad del Padre, hay que hacer esta voluntad. Y para poder descubrir su voluntad, pues es necesario adentrarnos al misterio. ¿Y cómo podemos adentrarnos al misterio de Dios? Fácil. El mismo Cristo nos lo trajo de manera accesible, a través de Él mismo. Y esto lo podemos vivir, de verdad se los digo, en cada misa que devotamente asistimos, devotamente. Lo menciono con este énfasis y con esta palabra, porque hoy lamentablemente esta participación de cada fiel cristiano, hablo por este tiempo 2023, es muy relajado, ¿sí? Es muy relajado, es muy tibio, ¿sí? No tomamos este fervor, no tomamos esta debida atención a lo que está pasando allí en el altar. Se los digo porque veo esta participación un tanto cuanto fría, no que no tengan la intención de poner atención, tienen toda la intención, pero no el fervor, no suben ese escalón en donde de alguna otra manera lo podríamos entender como un compromiso total. Entonces, por ejemplo, siempre lo he repetido y lo he dicho varias ocasiones, ¿no? En ejemplo, que cuando es el momento del ofertorio, muchos están platicando, pensando que hay un breve receso, ¿no? No, no es una conferencia. La misa no es una conferencia, no es una charla como para que nos digan, tómense 10 minutos de receso y ahorita continuamos. No, no, no. La misa no tiene espacios de receso, de descanso, no. Y tampoco se trata de que sea aburrida o cansada la misa como para dar descansos. No, claro que no. Todo ese tiempo de la Santa Misa, mientras lo que dure de inicio a fin, es para adentrarnos al misterio de Dios. Vuelvo a repetir, a través de un medio principal, el Hijo de Dios, la encarnación, ese gran misterio que sucede dentro de lo que es el famoso, lo que es la consagración, ¿no? Sí lo digo, la palabra que hoy conocemos de manera cristiana, transubstanciación, es ese cambio, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir esta palabrita? Transubstanciación. Transsubstancia, es decir, el cambio que pasa de ese tipo de sustancia. Es decir, primero es harina, ¿sí? Primero es vino y después cambia esa materia, cambia esa sustancia. ¿En qué cambia? Esta harina cambia en el cuerpo real de Cristo y el vino en la sangre. O sea, hay un cambio de sustancia. En el momento en el que el sacerdote pone las manos, sucede precisamente este gran misterio, la transubstanciación. Cambiamos, ¿verdad? Cambia de materia. Cambiamos como si fuéramos nosotros. No, me refiero a que cambia de materia esta especie y obviamente que podemos encontrar esta cercanía por parte de Él, ¿en cuanto a qué? En cuanto a dejarnos envolver por este gran y bellísimo misterio. ¿De qué manera nos podemos dejar envolver? Poniendo atención, no te distraigas. Pon atención a lo que está sucediendo allí. Desde que el sacerdote, poniendo atención a todo, sí, a todo. Muchos pensamos, vuelvo a repetir, el hecho de que porque el padrecito está ahí preparando el altar, y algunos de nuestros familiares van a dejar ahí el ofertorio, la ofrenda o la limosna, como quieras llamarle, pues uno se pone a platicar, ¿verdad? En lo que ya el sacerdote vuelve a hablar. No, hay que estar allí atentos porque es el Señor quien habla. Y vuelvo a repetir, no puedo solamente adjudicar la importancia a ese momento. Realmente todo es importante, desde la aclamación de la palabra, desde
la homilía del sacerdote, desde el momento en que se preparan los dones, es decir, se prepara ahí el cáliz, desde la consagración, desde inclusive hasta la despedida, ¿verdad? Hasta que el sacerdote da esa oración, ¿no?, de bendición, de despedida, de conclusión en la celebración de la Santa Misa. Entonces hay que estar atentos porque es el Señor quien habla, quien se manifiesta. Lo vimos por lo menos en esa interpretación de lo que es la la epifanía, la manifestación de Dios. Epifanía significa manifestación. ¿Y qué significa manifestación? Que Dios se hace presente a través de Cristo, su Hijo. Hacerse presente puedes traducirlo como un Dios cercano. Y cuando hablo de un Dios cercano, estoy hablando de alguien que camina contigo, de que te escucha, de que habla contigo, que quiere dialogar contigo. Aprovecho esta palabrita que estoy utilizando, el diálogo, que es la oración con el Señor, encontrarnos pues con Él, para mencionar que dentro de estos estudios que estoy realizando, todavía dentro de esta formación sacerdotal, fíjense cómo es Dios tan providente, ¿no? Que me va ayudando pues a encontrar esto, pues todo este material para mi formación. Resulta que cuando iba a finalizar la Facultad de Filosofía, para quienes no sepan, vaya que un sacerdote es preparado en 2 facultades, primero de filosofía y después teología. ¿Cuántos años? Ahí dependiendo de cada lugar, de cada país. Aquí por lo menos, hasta donde yo sé, México son 4 años de filosofía y 4 de teología. Cuando iba finalizando mi facultad de filosofía, nos pidieron realizar una tesis, ¿sí? Una tesina. Y vaya que conlleva cierta estructura, ¿sí? Es como un trabajo de investigación, pero grande, ¿sí? Y yo lo hice, obviamente, área de filosofía, pues obviamente de un filósofo muy antiguo, llamado Plotino, así es su nombre. Y él tiene una serie de obras que les llamó las Eneadas. Estas famosas Eneadas, este volumen, lo utilizó para hablar de tres sustancias, ¿no? Sobre el alma, el intelecto, y se me fue el otro. Alma, intelecto y el uno, ¿sí? De hecho, precisamente así se llamó mi tesina. Se llamó La importancia del sistema del uno en Plotino, ¿sí? ¿De qué hablaba esta ¿cómo se le llama? Esta gran temática de este filósofo. Hablaba sobre un grado jerárquico de importancia, ¿sí?, sobre estas 3 sustancias. Vuelvo a repetir, intelecto, alma y el uno, ¿sí? ¿Cuál era el más alto grado de estas 3 sustancias? El uno. El uno, que simbolizaba el bien supremo, el bien común, en fin, lo mejor de lo mejor. Que para nosotros como cristianos, el uno, en vez de hablarle, insisto, en lenguaje filosófico, para nosotros es Dios, es el mayor bien supremo, ¿sí? Entonces, de alguna otra manera, fíjense con lo que me voy encontrando. ¿Por qué les hablé de la tesina de filosofía si ya estoy en teología? Porque precisamente ahora me encuentro en el 3er año de teología y obviamente todavía me falta un año más para terminar, pero voy encontrándome con un texto que nos compartió un sacerdote que me da clases actualmente y que hace referencia, es decir, habla de este filósofo que yo utilicé en la tesina de filosofía. Y algo muy interesante, porque este texto que nos comparte habla sobre esta importancia del cristiano de hoy, de nuestros tiempos, que no sabe interpretar, que no sabe comunicarse con su Dios. Y vaya, tuve que hablarles desde la tesina de filosofía porque
cuando este texto nos habla de este filósofo que se llama Plotino, dice, él utiliza en sus obras, en sus volúmenes de obras, el tema del uno, ¿sí? Dice, cuando habla del uno, dice, él se deja maravillar por este supremo bien, pero lamentablemente, explica este texto, este autor, que creo que es alemán, algo por el estilo. Dice, cuando Plotino habla del uno, dice, solamente queda en la admiración, en la contemplación, en el asombro del sumo bien, ¿sí? Del sumo bien, del uno, pero no puede comunicarse con él. Es decir, que no entabla conversación, diálogo. En cambio, el cristiano que conoce a un Dios persona también, sí puede comunicarse, puede entablar diálogo. Les resumo nada más porque a lo mejor ya los hice bolas, pero lo único que quería explicar es la gran importancia que tiene el cristiano por tener un Dios con el que se puede dialogar, ¿sí? Muchos de otras creencias tienen sus propios dioses, pero no pueden mantener diálogo. Ellos quieren tener un diálogo, por ejemplo, con Buda o con otro tipo de dioses con D minúscula, ¿sí? Que dialogan, pero pues no reciben respuesta. No reciben respuesta. Nuestro Dios cristiano, que es el Hijo de Dios, de alguna otra manera es accesible a nosotros por primero, esa naturaleza o segunda naturaleza con la que es descrito. Es un ser humano también, fue un ser humano. Y también es un ser divino por ser hijo de Dios. Y a través de esa humanidad es el motivo por el cual tú y yo podemos tener un acceso hacia la divinidad, que es comunicarnos con Él a través de la oración. Por eso me parece triste que el día de hoy el cristiano, el católico, tan solo rija su vida cristiana, es decir, deje gobernar su vida cristiana, tan solo, fíjate bien lo que voy a decir, por el rezo. No está mal el rezo, está muy bien. Es una manera de ejercitar nuestra practicidad religiosa y también un modo de mantenernos fiel a nuestro Señor. Pero, ojo, es distinto el rezo de la oración. Es importante dialogar con Él y permitir dejarlo hablar. Hay que escucharlo. Si no hay escucha, no hay obediencia. Si no hay obediencia, no puedo hacer la voluntad de Dios. Ojalá que esto nos permita adentrarnos en el misterio de Dios. Hablo sobre nuestra relación con Él. Hay que estar siempre ahí, constantes, en esta lucha, ¿no? Ante la adversidad, ante nuestras debilidades, y que de alguna otra manera no sea un impedimento. Cuando seamos envueltos entre la vida pecaminosa o cuando caigamos, que no sea un impedimento, ¿no? El miedo o cualquier incertidumbre o la preocupación. Pedamos al Espíritu Santo que nos dé la oportunidad de lograr esta lucha permanente, esta lucha constante. Que no nos dejemos vencer ni abrumar por las diferentes acechanzas del enemigo y por nuestras propias debilidades. Seamos siempre constantes en nuestra relación con Dios y verán el resultado. Una fortaleza que es la gracia de Dios, que nos la participa, que nos la comparte, para poder dar frente a estas adversidades. Y esta gracia de Dios no se puede manifestar de una u otra manera más que en su presencia real y verdadera a través de la Eucaristía, este sacramento por excelencia, por el cual Él nos da pues esta agradable compañía, traduciéndolo en palabras simples. No se diga a través de los demás sacramentos, ¿no? Por ejemplo, el de la confesión, que también ahí nos es dado una fortaleza para poder sobrellevar pues esta vida terrena.
envuelta, obviamente, entre estas adversidades y también, pues, desde nuestra condición, ¿no? Que es tan vulnerable, tan débil. Pero no, esto, vuelvo a repetir, no es un obstáculo, porque el Señor nos acompaña, nos da esa gracia, ese poder, esa fortaleza para vencer al enemigo y vencernos también a nosotros mismos, nuestras propias debilidades.